Habíamos despegado del Cabo Cañaveral en una misión de despliegue rutinaria. Nuestro transbordador llevaba 2 satélites, ambos diseñados para mejorar las capacidades de vigilancia. Era trabajo sencillo. Una vez que alcanzamos la altitud correcta, los liberaríamos en órbita y monitorearíamos su estabilización inicial. Habíamos hecho esto docenas de veces antes. Las primeras horas transcurrieron como se esperaba. El lanzamiento fue limpio, no hubo anomalías y alcanzamos la órbita sin incidentes. Desde allí, la Tierra se veía como una curva azul y verde, familiar y reconfortante. Estaba ocupado realizando diagnósticos en el primer satélite cuando la señal llegó. Al principio, pensé que era interferencia. El espacio no es silencioso como la gente cree. Siempre hay ruido de fondo, pero esto no era estático, ni una transmisión distorsionada. Era rítmico, casi musical. El tono se repetía en un patrón y captó nuestra atención inmediatamente. El capitán Reeves fue el primero en reaccionar. Ordenó que trianguláramos la fuente mientras informaba la anomalía a control terrestre. La señal no provenía de la Tierra ni de ningún satélite conocido. Era débil pero persistente, originándose desde algún lugar más allá de nuestra trayectoria planificada. Reeves decidió investigar. El transbordador tenía suficiente combustible para pequeños ajustes de curso y el cronograma de la misión tenía margen. El control terrestre estaba dudoso, pero no se opuso. Querían respuestas tanto como nosotros. Ajustamos la trayectoria y seguimos la señal. A medida que nos acercábamos, la fuente se volvió más clara. Era un objeto del tamaño de un pequeño avión, girando lentamente en la oscuridad. No era uno de los nuestros, eso era evidente. Su superficie era oscura, casi orgánica, sin costuras ni paneles. Nos acercamos tanto como nos atrevimos. El objeto no emitía calor ni aparecía en el radar. Simplemente estaba allí, flotando en órbita como algo muerto, pero la señal definitivamente provenía de él, pulsando constantemente. Reeves decidió que necesitábamos un vistazo más cercano. El transbordador no estaba equipado para acoplarse, por lo que nos preparamos para una EVA, actividad extravehicular. Voluntarié a Martina, nuestra especialista en carga, y yo para salir. Nos equipamos, triple chequeamos todo y nos dirigimos hacia el airlock. Flotar hacia el objeto fue surreal. Cuanto más nos acercábamos, más alienígena parecía. Su superficie no era lisa, sino cubierta de patrones intrincados que parecían moverse bajo la luz. Martina alcanzó a tocarlo y fue entonces cuando todo cambió. El objeto reaccionó. Se iluminó, no con luces, sino con energía. Los patrones en su superficie comenzaron a moverse, brillando suavemente. Un zumbido bajo llenó el vacío, vibrando a través de nuestros trajes. La señal que habíamos estado siguiendo se intensificó, casi ensordecedora. Antes de que pudiéramos retirarnos, los sistemas del transbordador comenzaron a fallar. Las luces interiores parpadearon y los motores se apagaron. A través de los comunicadores, pude oír el pánico en la voz de Reeves mientras intentaba recuperar el control. Martina y yo nos apresuramos a regresar, pero el objeto tenía otros planes. Un haz de luz, si se puede llamar así, salió del objeto, conectándose con el transbordador. No era sólido, más bien como un flujo de partículas, pero tenía fuerza. El transbordador quedó atrapado en su agarre, jalado lentamente hacia el objeto. Reeves nos gritó que entráramos, pero el airlock no respondía. Los sistemas del transbordador estaban completamente inactivos. Nos quedamos sin opciones, agarrándonos al casco, impotentes, mientras el objeto comenzaba a jalar a todos más cerca. Dentro del transbordador, las luces se encendieron brevemente, y un extraño patrón bailó por las paredes, como sombras moviéndose donde no había fuente. Oí una voz, no a través de los comunicadores ni en mis oídos, sino en mi mente. No estaba hablando palabras, pero la entendí.
Estaba pidiendo ayuda. La realización me golpeó fuerte. El objeto no era un arma, ni una trampa. Era una nave, dañada y varada. Había quedado atrapada en la gravedad de la Tierra, incapaz de escapar. La señal que habíamos seguido era una llamada de socorro, pero ahora estaba alimentándose de nuestros sistemas para mantenerse. Martina y yo logramos abrir el airlock manualmente y entrar. Reeves estaba pálido, aferrándose a los controles, como si pudiera hacerlos revivir con la fuerza de su voluntad. El transbordador estaba siendo drenado. Su energía estaba siendo redirigida al objeto. No sé qué me impulsó, pero hablé con él en voz alta, sin saber si me escucharía. Le dije que no podíamos sobrevivir sin energía, que lo ayudaríamos si nos dejaba ir. El zumbido se suavizó, casi como si estuviera escuchando. El transbordador se sacudió y el haz se desconectó. El objeto se alejó, su brillo atenuándose. Nuestros sistemas se reiniciaron uno por uno y los motores rugieron de nuevo. Reeves no esperó la aprobación del control terrestre. Activó los impulsores y nos alejamos lo más rápido posible. De vuelta en la Tierra, nos interrogaron durante horas. El informe oficial llamó a esto un encuentro con escombros espaciales desconocidos. Pero nosotros sabíamos mejor. El objeto no era escombros. Estaba vivo a su manera y estaba desesperado. Aún pienso en esa voz, en la forma en que se sintió en mi mente. Lo que fuera no nos quería daño, solo quería sobrevivir. Y por un momento, fuimos los únicos que podían ayudarlo. Ese día estaba volando una misión de prueba rutinaria, algo que había hecho antes. El jet que pilotaba era un nuevo modelo de sigilo, de vanguardia, el tipo de avión que guardan en hangares subterráneos y solo sacan cuando están seguros de que nadie los está mirando. Había estado entrenando en él durante meses, así que conocía sus capacidades al dedillo, o al menos eso creía. Estábamos a 4,000 pies sobre el desierto de Nevada. El cielo estaba claro, la visibilidad perfecta. Había hecho una docena de misiones como esta antes, probando las maniobras evasivas del jet, empujando sus límites. Era supuesto que fuera una misión sin incidentes, solo recopilación de datos para los ingenieros en tierra. Todo cambió cuando lo vi. Al principio, pensé que era una sombra, tal vez un truco de la luz, pero las sombras no flotan. Estaba a la izquierda de mi ala, solo una forma oscura y sin características. No era grande, tal vez del tamaño de un coche, pero no se parecía a ningún dron o avión que hubiera visto antes. No tenía luces, marcas, nada. Llamé a Control. Control, este es Alfa 2. Tengo un objeto no identificado a las 270, a 500 yardas. No responde a señales. Hubo una pausa antes de la respuesta. Alfa 2, repite. Control, es un bogey. Coincide con mi altitud y velocidad. No responde a señales. Manténla visual y espera instrucciones. Mantuve la vista en el objeto, esperando que se desviara o acelerara, pero no lo hizo. Simplemente flotaba allí, casi casual, como si me estuviera estudiando. Entonces, mi radar se volvió loco. La pantalla se llenó de alertas, pero ninguna de ellas tenía sentido. El sistema no podía bloquearlo. No estaba allí según los instrumentos. Luego, se movió. Fue rápido, más rápido de lo que había visto antes. Un segundo estaba a la izquierda de mi ala, y al siguiente, estaba directamente frente a mí, bloqueando mi ruta de vuelo. Tiré hacia arriba, girando a la izquierda, tratando de evitar la colisión. Mi estómago se revolvió por la fuerza G, pero el objeto seguía allí, perfectamente alineado con mi nariz. Me di la vuelta a la derecha, picando para perderlo. El sistema del jet gritaba advertencias, pero no me importaba. Solo quería alejarme de él. No importaba lo que hiciera, el objeto seguía allí, reflejando cada uno de mis movimientos.
No me estaba siguiendo. Estaba anticipándome. Cada giro, cada rolido, cada picada, ya estaba allí, esperándome. No solo reaccionaba, predecía. Me sentía como una ratita en una trampa, cada ruta de escape bloqueada antes de que pudiera tomarla. Control. No tengo opciones de evasión. Esta cosa está pegada a mí como una lapa. Alfa 2. Desconéctate y regresa a base. Desconéctate. ¿Cómo? Sabía lo que estaba haciendo antes de que yo lo hiciera. Podía escuchar el pánico en mi propia voz. Los pilotos no deben entrar en pánico. Estamos entrenados para no hacerlo, pero esto era diferente. Empecé a improvisar, lanzando el jet en movimientos que no tenían sentido, patrones en zigzag, giros al azar, cualquier cosa para romper su ritmo. El jet rechinaba bajo la tensión, el marco empujado al límite. El sudor corría por mi rostro y mis manos dolían de agarrar los controles con tanta fuerza. Funcionó durante un instante. Lo perdí de vista y un alivio me inundó. Pero fue breve. Un segundo después, reapareció sobre mí, perfectamente alineado, como si se estuviera burlando de mis esfuerzos. Entonces lo entendí. Esto no era una persecución. Podría haberme derribado en cualquier momento si lo hubiera querido. Me estaba probando, como yo había estado probando el jet. Era el sujeto de un experimento, y no me gustaba a dónde iba. Traté de llamar a control de nuevo, pero mis comunicaciones estaban muertas. No tenía radar, no tenía navegación, ni siquiera lecturas básicas de altitud. Las luces del cockpit parpadearon y el motor rugía como si estuviera bajo alguna clase de presión que no podía identificar. Ese día estaba volando una misión de prueba rutinaria, algo que había hecho antes. El jet que pilotaba era un nuevo modelo de sigilo, de vanguardia, el tipo de avión que guardan en hangares subterráneos y solo sacan cuando están seguros de que nadie los está mirando. Había estado entrenando en él durante meses, así que conocía sus capacidades al dedillo, o al menos eso creía. Estábamos a 4000 pies sobre el desierto de Nevada. El cielo estaba claro, la visibilidad perfecta. Había hecho una docena de misiones como esta antes, probando las maniobras evasivas del jet, empujando sus límites. Era supuesto que fuera una misión sin incidentes, solo recopilación de datos para los ingenieros en tierra. Todo cambió cuando lo vi. Al principio, pensé que era una sombra, tal vez un truco de la luz, pero las sombras no flotan. Estaba a la izquierda de mi ala, solo una forma oscura y sin características. No era grande, tal vez del tamaño de un coche, pero no se parecía a ningún dron o avión que hubiera visto antes. No tenía luces, marcas, nada. Llamé a control. Control, este es Alfa 2. Tengo un objeto no identificado a las 270, a 500 yardas. No responde a señales. Hubo una pausa antes de la respuesta. Alfa 2, repite. Control, es un bogey. Coincide con mi altitud y velocidad. No responde a señales. Manténla visual y espera instrucciones. Mantuve la vista en el objeto, esperando que se desviara o acelerara, pero no lo hizo. Simplemente flotaba allí, casi casual, como si me estuviera estudiando. Entonces, mi radar se volvió loco. La pantalla se llenó de alertas, pero ninguna de ellas tenía sentido. El sistema no podía bloquearlo. No estaba allí según los instrumentos. Luego, se movió. Fue rápido, más rápido de lo que había visto antes. Un segundo estaba a la izquierda de mi ala, y al siguiente, estaba directamente frente a mí, bloqueando mi ruta de vuelo. Tiré hacia arriba, girando a la izquierda, tratando de evitar la colisión. Mi estómago se revolvió por la fuerza G, pero el objeto seguía allí, perfectamente alineado con mi nariz. Me di la vuelta a la derecha, picando para perderlo. El sistema del jet gritaba advertencias, pero no me importaba. Solo quería alejarme de él. No importaba lo que hiciera, el objeto seguía allí.
reflejando cada uno de mis movimientos. No me estaba siguiendo, estaba anticipándome. Cada giro, cada rolido, cada picada, ya estaba allí, esperándome. No solo reaccionaba, predecía. Me sentía como una ratita en una trampa, cada ruta de escape bloqueada antes de que pudiera tomarla. Control, no tengo opciones de evasión. Esta cosa está pegada a mí como una lapa. Alfa 2, desconéctate y regresa a base. Desconéctate. ¿Cómo? Sabía lo que estaba haciendo antes de que yo lo hiciera. Podía escuchar el pánico en mi propia voz. Los pilotos no deben entrar en pánico. Estamos entrenados para no hacerlo, pero esto era diferente. Empecé a improvisar, lanzando el jet en movimientos que no tenían sentido, patrones en zigzag, giros al azar, cualquier cosa para romper su ritmo. El jet rechinaba bajo la tensión, el marco empujado al límite. El sudor corría por mi rostro y mis manos dolían de agarrar los controles con tanta fuerza. Funcionó durante un instante. Lo perdí de vista y un alivio me inundó. Pero fue breve. Un segundo después, reapareció sobre mí, perfectamente alineado, como si se estuviera burlando de mis esfuerzos. Entonces lo entendí. Esto no era una persecución. Podría haberme derribado en cualquier momento si lo hubiera querido. Me estaba probando, como yo había estado probando el jet. Era el sujeto de un experimento, y no me gustaba a dónde iba. Traté de llamar a control de nuevo, pero mis comunicaciones estaban muertas. No tenía radar, no tenía navegación, ni siquiera lecturas básicas de altitud. Las luces del cockpit parpadearon y el motor rugía como si estuviera bajo alguna clase de presión que no podía identificar. Solía trabajar en la Fuerza Aérea como operador de radar. No era un trabajo glamuroso, como ser piloto, pero me gustaba. Era estable, y te acostumbrabas al zumbido constante del equipo y a los interminables puntos verdes en la pantalla. La mayoría de las noches eran tranquilas. Me sentaba en mi pequeña habitación, bebía malo café y vigilaba cualquier cosa inusual, aunque nunca había nada. Esta noche empezó como cualquier otra. El reloj marcaba las 10:47 p.m. cuando noté algo extraño en mi radar. Al principio, pensé que era solo un fallo. A veces, el equipo falla, ya sabes. Pero esto era diferente. No era un destello aleatorio o estática. Era un contacto sólido y se estaba moviendo muy rápido. Mucho más rápido de lo que cualquier cosa que teníamos o que sabía que pudiera volar. La velocidad fue lo primero que no tenía sentido. Llamé a uno de los otros chicos, Harris. Él llevaba más tiempo en esto que yo, y pensé que podría explicarlo, pero no lo hizo. Solo miró la pantalla, con la boca apretada, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas que no le gustaba. «No está bien», dijo finalmente. «¿Qué quieres decir?», le pregunté. «Está saltando», dijo, señalando la pantalla. Y tenía razón. Un segundo, el objeto estaba en un lugar y al siguiente, desaparecía y aparecía en otro lugar completamente. No un movimiento suave, sino como si estuviera omitiendo fragmentos de espacio entre saltos. «No es así como nada vuela», dijo. «Lo registramos y lo reportamos». Pronto, la habitación ya no estaba tranquila. Gente de alto rango entró con caras serias, todos preguntando lo mismo. ¿Cuál es su rumbo? ¿A qué altitud? ¿Qué velocidad? El problema era que no podíamos darles respuestas claras. Los números no tenían sentido. Un segundo, estaba moviéndose a velocidades que deberían haberlo desintegrado en la atmósfera, y al siguiente, estaba prácticamente flotando. Luego desaparecía por completo durante unos segundos antes de aparecer a varios kilómetros de distancia. Enviaron un jet para interceptarlo. Observé el radar mientras el piloto se acercaba. El objeto seguía saltando, pero parecía que estaba dejando que el jet se acercara,
como si quisiera que lo viéramos. Luego, tan pronto como el piloto estuvo a la vista, la cosa desapareció de mi pantalla. Pensé que se había ido para siempre, pero entonces el piloto vino por radio. Su voz estaba temblorosa y pude oír su respiración. «Está aquí», dijo. «Está justo frente a mí». Todos escuchamos. La habitación estaba en silencio, excepto por su voz. Es como nada que haya visto. Está brillando, como si no fuera sólido, como si estuviera aquí y no estuviera al mismo tiempo. Luego gritó algo que no pude entender y su señal se cortó. Su jet volvió a aparecer en el radar, volando en automático. Estaba de regreso a la base y, cuando aterrizó, lo sacaron de la cabina como si estuviera enfermo. Nunca pude hablar con él después de eso. El objeto regresó unos minutos después, esta vez sobre la base, simplemente flotando allí, estacionario en el radar. Todos estábamos en tensión. Podía sentirlo, esa tensión eléctrica en el aire. Alguien preguntó si deberían enviar más jets, pero el comandante dijo que no. Estaba mirando la pantalla, con la mandíbula apretada. «Vamos a ver qué hace», dijo. Lo que hizo fue aterrador. Empezó a parpadear de nuevo, desapareciendo y reapareciendo, pero ahora estaba más cerca cada vez. Primero a 1 kilómetro, luego a medio kilómetro, luego directamente sobre la base. Luego, todas las pantallas en la habitación se apagaron, sin aviso. Las luces se quedaron encendidas, pero todo el equipo estaba muerto. Me quedé allí, mirando mi pantalla en blanco, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me desmayaría. Harris murmuraba bajo su aliento. «No está bien, no está bien, no está bien». Luego hubo un sonido. No sé cómo describirlo. No era fuerte exactamente, pero estaba mal. Como metal doblando y vidrio rompiéndose, pero más profundo, más lento, como si estuviera bajo el agua. Parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. La electricidad volvió después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente solo fueron 1 o 2 minutos. El objeto se había ido, sin rastro en el radar, nada en el cielo, como si nunca hubiera estado allí. Nos dijeron que no habláramos de ello. Oficialmente, fue un fallo del radar. Eso es lo que escribieron en los registros y eso es lo que nos dijeron que dijéramos si alguien preguntaba. Pero todos sabíamos lo que habíamos visto. Todos lo habíamos sentido. Me transfirieron unos meses después. Me dije a mí mismo que era solo hora de un cambio, pero la verdad es que no quería estar allí si regresaba. No quería estar sentado en esa habitación, mirando esa pantalla, esperando algo que no podía explicar ni combatir.